Buen día amigos, ¿todo bien? Vengo aquí para contar una revelación, la cual tuve un tiempo atrás y Dios tocó en mi corazón últimamente. Yo he estado viendo muchos videos relevantes y es algo que está aconteciendo en nuestro mundo, en nuestro planeta, las cosas que están sucediendo, cómo está acelerado y la palabra de Dios está por cumplirse. Todo lo que está en Apocalipsis, en Daniel, las revelaciones que fueron dejadas para que nosotros pudiéramos tener una alerta, para poder entender las señales y no estar perdidos en el tiempo, sin darnos cuenta, desatentos. Esta sería la palabra. Entonces, en el 2019, el 19 de enero de 2019, llegué del trabajo, yo soy militar aquí en Río de Janeiro, llegué del trabajo y tengo la costumbre cuando llego a la 1 de la madrugada más o menos. Yo vivo solo, voy a la cocina, veo lo que hay que hacer, si hay que lavar los platos, hacer lo que tengo que hacer para dormir y mañana despertar un nuevo día. Y entonces así hice. Cuando era la 1 de la mañana dije, wow, ya es la 1, mañana tengo que trabajar, me voy a dormir, voy a descansar. Solo que hice algunas cosas ahí y dije, voy a dormir porque ya es tarde. Me senté en mi cama, exactamente aquí donde estoy ahora. Yo vivo solo, esta es mi cama. Y bueno, yo me recosté en la cama para descansar. Yo me senté en mi cama para descansar. Y cuando me senté en mi cama para descansar, miré el reloj y dije, wow, ya es tarde. Son las 1:44 de la mañana. Dije, voy a dormir. Y me recosté para dormir. Solo que al mismo tiempo que me acosté, me levanté rápido. Y continué sentado. Cuando me dieron ganas de salir e ir para la sala, cuando llegué a la sala, fui a la ventana de la sala y miré. Y yo miré a la montaña. Hay unas montañas aquí lindas, verdes, aquí enfrente de donde yo vivo. Y miré a estas montañas, solo que el cielo estaba oscuro con las estrellas. Y me quedé contemplando esta belleza. Y yo pensé, ¿qué estoy haciendo aquí si yo me fui a acostar? Yo tendría que estar acostado. Solo que cuando yo continué mirando a la ventana, ya no estaba más en mi casa. Yo estaba en una montaña, en un lugar lindo. Ustedes van a reconocer este lugar. Quien ya fue en la piedra de Gávea o piedra bonita va a saber lo que estoy hablando. Es un lugar lindo, encima, donde puedes ver la playa de Botafogo, el bondinho, pan de azúcar, consigues ver el Cristo Redentor, consigues ver todo ahí abajo en Copacabana, consigues ver todo desde allá arriba. Y yo miré y vi la playa de Copacabana completamente llena de gente, como si fuese año nuevo, pero era de día, había sol al frente del mar, azul, lindo. Y yo dije, Dios, ¿cómo vine a parar aquí? Solo que me quedé ahí observando y me quedé impresionado con esta belleza. Y estaba solo en esta montaña, había una piedra y yo miraba para abajo y vi esta playa llena, el sol lindo. Y de repente, cuando empecé a mirar este horizonte donde estaba el sol, el mar empezó a abrir de una manera que parecía la Avenida Brasil. Abrió una franja gigante, una rajadura en este mar, desde el horizonte donde estaba el sol hasta la arena de la playa. Y entonces cuando empecé a ver esta rajadura gigante, el agua empezó a arrastrarse para dentro de este abismo, de esta franja. Y las personas empezaron a alborotarse, diciendo, Dios, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto?
Y ahí empezó a venir una nube bien oscura, gris, así como una tempestad. Esta nube empezó a venir rápido y llenó todo el cielo, hasta la arena de la playa. Quedó ese tiempo oscuro, cerrado, como si fuera a llover. Y las personas estaban aterrorizadas, diciendo, bueno, va a llover. Solo que cuando yo miré, como yo estaba arriba y podía escuchar lo que las personas estaban haciendo y lo que estaban hablando, yo me daba cuenta que tenía como un poder de ver como un águila. Yo podía ver a las personas como si fuera un zoom ahí abajo y escuchaba a ellas, no por audición, sino porque las miraba hablando y conseguía interpretar como si fuera telepatía. Y yo escuchaba a las personas diciendo, Dios mío, es el fin del mundo, Jesús está volviendo. Y las personas corrían. Los carros de cosas, de helado, de alimentos, los carros de kioscos, iban corriendo y había un alboroto ahí, estaba lleno, estaban todas las sombrillas y de repente todo el mundo se quedó ahí en la arena aterrorizado. Cuando esta rajadura empezó a arrastrar el agua, todo este abismo, yo me di cuenta que el agua que el agua se iba toda y este mar ya no tenía más agua. El mar entero, del inicio del horizonte, se quedó como si fuera un desierto, ¿sabes? Como si fuera un desierto. Quedó rajado así. Y ahí me di cuenta que en el fondo había barcos naufragados antiguos, así maderas podridas, antiguas. Había peces así en esta sequía. Y yo me quedaba impresionado. Y de repente yo miré para el sol, que estaba bien al sol del horizonte, bien exactamente en el medio de esta franja, ahí al final, este sol gigantesco y brillante. Y ahí yo miraba para esta rajadura y empezaba a ver ángeles saliendo, solo que estos ángeles eran inmensos. Ellos tenían el tamaño como si fuera un poste de luz, así como 6 metros de altura. Y yo vi que salían 3 ángeles, después 3 más, salían como una flecha así. Y estos ángeles salían dentro de la franja y se quedaban del lado izquierdo del sol y del lado derecho del sol y el sol en el medio. Entonces estos ángeles eran todos de blanco, así lindos. Las alas eran gigantes, todo blanco, solo que las manos y los pies y el rostro yo no los veía, solo veía como si fuera un oro, como si fuera una bola de oro brillante, dorado, muy iluminado así. Ellos estaban en esta posición al lado del sol, solo que después vino un ángel más, solo que este ángel era diferente, era el mayor de todos. Él venía con una rapidez así, en el medio del sol, él paraba en el medio del sol, solo que este ángel era como si fuera 2 veces mayor, más grande que los otros. Y él también tenía ese rostro dorado, las manos y los pies dorados, una vestimenta blanca, alas gigantes, como un ala delta, muy grande. Y yo me daba cuenta que había un detalle en él. Tenía una espada en las manos, y la espada era toda de oro macizo, linda, solo que no venía con la espada para arriba, sino que la espada la estaba sujetando por el mango, iba desde aquí del pecho hasta la punta de los pies de él, bien grande era esta espada, y él la sujetaba en esta posición, y yo estaba parado en el frente del sol, y de repente yo me vi y miré a esto todo, quedé impresionado, y las personas totalmente paralizadas mirando para esto que estaba sucediendo, y vino una voz detrás del sol. Era como si fuera un parlante ahí detrás de las nubes, fuerte y tremenda, y dijo: «Eis que llegada ahora que yo escogí para todos ustedes, para que hagan la elección de las mejores preguntas. Este es el momento que ha llegado». Y hacía como un trueno. Veía y tronaba en todo el cielo. Y de repente esta voz hablaba
que había 3 preguntas y en cada pregunta tendría 3 respuestas para responder. Y ni una ni la otra sería más importante, pero necesitábamos responder con todo nuestro deseo de estar ahí o no, si queríamos estar o no ahí. Entonces, en este momento aparecía un holograma. Quien conoce holograma, quien no sepa, busca en internet un holograma, que es. Son como puntadas que hacen una imagen, un diseño de algo que lo puedes ver. Yo miraba y veía como si fuera un holograma en frente nuestro. Solo me daba cuenta que todos tenían enfrente suyo, como si fuera 50 centímetros, 1 metro. Venía una pantalla como si fuera una computadora. Era un holograma. Y cuando yo me vi a mí mismo y miré a todos ahí abajo, yo vi que todos estábamos también con las vestiduras blancas, todos con vestidura blanca. Entonces, cuando yo me di cuenta que estábamos todos con las vestiduras blancas, yo dije, wow, estamos todos iguales a los ángeles. Me pareció impresionante, muy lindo. Y de repente empecé a ver esta imagen enfrente mío, esta pantalla. Y esta pantalla yo la veía y todos la podían ver. Y decía así, teníamos que responder en el momento correcto, no con el dedo, sino con el pensamiento. Mirábamos a esto, yo veía la pregunta y respondíamos con la mente así, esto es la que quiero. La primera pregunta tenía 3 respuestas. La primera pregunta decía, si quieres, ¿cuál de estas canciones te gustaría escuchar eternamente? Eternamente, para siempre. La primera canción tocaba. Era como este parlante del cielo, como si fueran las nubes tocando en el parlante. Y la primera canción era un pagode. Es una canción mundana. Las personas que saben ahí de la época de los 90 a los 2000 y empezaba a sonar. Y esta música empezaba a tocar en el cielo, como si fuera un parlante. Y yo miraba abajo y veía mucha gente con las manos así, a lo alto, bailando. Y yo me quedaba impresionado. Y después venía otra canción. Era como si fuera solamente una parte de la canción, no era toda. Y ahí empezaba otra canción y yo escuchaba, no la conocía. Pero después de esta revelación yo fui y conocí esta canción. Empezaba así. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Y ahí yo veía que pocas personas estaban ahí y movían sus manos y se quedaban animados. Y ahí la tercera canción, esta tercera canción era un MPB, una canción mundana de una persona muy conocida que conocemos ahí en los medios. Esas músicas que escuchas en la radio de MPB, música popular brasilera. Quien conoce sabe. Y entonces estas canciones cantaban. Y esta voz nuevamente decía, este es el momento conjunto. Ni el primero ni el segundo, todos nosotros hacíamos la elección con la mente en este exacto momento. Entonces de repente cuando yo miré, vi mucha gente escogiendo en la mente las canciones de mundanas
la primera y la tercera. Y cuando ellas escogían esta música, estas canciones, automáticamente quien escogió se quedaban ahí en el exacto lugar donde estaban. Y de repente cuando yo miré, sus vestiduras se caían así como si fueras a tirar una sábana y cae al piso, vacío, y la persona desaparecían. Una multitud, eran como más o menos 10.000 personas, y prácticamente unas 4.000, 3.000 desaparecían, y sus vestiduras caían al piso. Cuando yo miraba desde la montaña, miraba hacia el lado izquierdo del abismo. En la dirección que yo miraba era el lado izquierdo del abismo. Este abismo se puso oscuro, negro, una total oscuridad, y ahí empezaba a ver fuego saliendo de este abismo, llamaradas de fuego muy altas, y estas personas que habían escogido mentalmente estas canciones salieron de este lugar de la playa. Aquellos que vieron la película Jump, esta película que la persona atraviesa de un lado al otro rápido, era así. Estas personas salieron de la vestimenta y fueron al abismo, al lado izquierdo, ahí donde estaba todo oscuro, y no daba para ver nada, no se podía ver nada. Las personas cuando escogieron y fueron a este lugar, yo vi las personas y empezaban a gritar. Decían, sácame de aquí, no aguanto estar aquí. Gritaban, solo que sus ropas no se quemaban, ni su piel se quemaba. Solo que ellas se quedaban atormentadas, estaban atormentadas de una manera que yo podía ver su agonía, su sufrimiento, y veía las llamas de fuego entre las personas, un abismo oscuro, horroroso. Y de ahí de repente la voz de nuevo se escuchó detrás del sol y dijo, es el momento, de nuevo la oportunidad de la segunda pregunta que van a escoger para la eternidad. Y este abismo desaparecía y volvía a quedar en el lugar árido, seco, donde estábamos al inicio, donde estaba el mar. Y ahí nuevamente venía esta pantalla de holograma y empezaba la pregunta. La segunda pregunta era un número, eran 3 números. Letra A, letra B, letra C, 3 números. El primer número era 4, 4, 1. El segundo número era 1, 4, 4. Y la tercera respuesta era 4, 1, 4. Era el mismo número, pero en órdenes diferentes. Y yo miré estos números y dije, Dios mío, yo no estoy entendiendo qué significa esto. Y había abajo mucha gente confundida en su mente, intentando entender qué era esto. Y de repente yo me quedé pensando así, diciendo, Dios, ¿qué es esto? Quiero acertar, no quiero equivocarme. Y cuando miré para la piedra donde yo estaba antes, en la montaña, yo veía un ángel atrás de esta piedra. Oh Dios, aleluya. Y esta piedra, este ángel atrás de la piedra, yo vi el rostro, no podía ver el rostro ni las manos. Era un farol iluminado, todo dorado, y vi sus alas así, abiertas, linda, blanca, linda. Y él hablaba así en mi mente, ¿no te recuerdas? ¿Estás seguro? Sí, te recuerdas, esfuérzate, te vas a recordar. Y yo decía, no entiendo, ¿qué pregunta es esta? Y él decía, recuerda de los 144.000 escogidos. Estos son los escogidos de Dios. Y dije, gracias, ahora sí, ahora recuerdo. Y cuando miré, ahí él desapareció, ya no estaba más. Y ahí miré la pregunta y dije, ya sé, y con mi mente escogí 144, 144.
Y yo veía que las personas hacían varias elecciones y en aquel momento, cuando todos eligieron nuevamente la vestimenta de estas personas, desaparecía. Una gran cantidad, más o menos 3.000 a 4.000 personas también, caía la vestimenta. Y en este lugar, a la izquierda, en el abismo, se volvía a poner oscuro con truenos y relámpagos y el fuego saliendo de abajo. Y las personas que estaban ahí con la vestimenta se desaparecían y aparecían de aquel lado al abismo y empezaba a venir el fuego. Y ellas gritaban agoniadas, Dios mío, quítame, sácame de aquí, socorro. Y una agonía, y ellas no se quemaban, la piel no se derretía, la ropa no se quemaba, pero ellas estaban desesperadas, llorando. Y de repente nuevamente la voz venía y decía, es un momento de la tercera elección, la tercera pregunta, no menos ni más importante, pero igualmente importante. Y ahí la imagen nuevamente desaparecía del abismo y venía la pregunta en holograma, nuevamente la última pregunta. La pregunta era simple. La pregunta era, ¿quién de ustedes que todavía se quedó en la playa, que se quedó todavía donde están con las vestimentas sagradas, quién de ustedes, esta voz tronaba así en el aire, se sentía así como trueno y decía, ¿quién de ustedes quiere hacer la elección? Un pariente que venga a estar aquí ahora, que ya no esté más con ustedes, sea un padre, una madre, un hijo, sea un compañero, un esposo o una esposa. ¿Quién de ustedes quiere ir al paraíso o quiere ir a quedarse con el pariente muy querido suyo? Haga la elección. Y de repente yo miraba al cielo y quedaba mirando esta nube y decía, Dios mío, quiero ir al paraíso, quiero ir al cielo, quiero eternamente escuchar esta canción, esta música en mis oídos, que es tan linda. Y yo escogía en mi corazón que yo quería ir al paraíso, mismo si mi pariente no estaba ahí para estar conmigo. Y de repente veíamos esta pregunta, hacíamos la elección dentro de nuestra mente. Yo quiero esto. Y ahí todos escogíamos y nuevamente una gran cantidad de personas que estaban ahí ya no existían más. Yo contaba así aproximadamente con los dedos, unas 30 a 40 personas máximo que se quedaban ahí en la playa, de aquella multitud de 10, 20.000 personas que estaban en la playa. Entonces, de repente, estas personas, su vestimenta caía y nuevamente aparecían ahí del lado izquierdo del abismo oscuro y empezaba nuevamente el fuego a subir y yo veía este lugar lleno como una cárcel, lleno de gente incendiándose y todo este lugar, ellas gritaban, sácame de aquí, desesperadas. Y esta imagen desaparecía y volvía a ver el suelo árido, seco y este sol al final del horizonte, al fin de la rajadura. Y el ángel solo en el medio, con la espada dorada para abajo, en el medio del sol. Y la voz dijo, es el momento del cual ustedes eligieron estar eternamente con el reino eterno, el cual yo escogí como paraíso, para que ustedes descansen eternamente. Entonces, en este momento yo miraba para esta franja, a donde estaba la rajadura, y yo veía ángeles saliendo debajo de este suelo, de esta rajadura. Al final tenía al sol, solo que estos ángeles yo observaba que no tenían ni más ni menos, era la cantidad exacta de las personas que estaban ahí en la playa, que sobraron, de las vestimentas blancas, y yo que estaba ahí en esta montaña solo observando. Entonces de repente yo veía a los ángeles saliendo de esta franja, ellos iban muy rápido, como una flecha,
igual a una flecha, y subían y descendían. Cuando ellos descendían, ellos tomaban a las personas y yo miraba primero a ellas y ellas llegaban, abrían las alas, abrazaban. Y cuando ellos abrazaban, subían como una flecha. Iban al cielo y en esta nube negra, oscura, gris, esta nube se abría como una luz así, blanco, como si fuera un portal, y los ángeles entraban por ahí y se apagaba. Y yo veía otro, pasaba y se cerraba, pasaba y se cerraba, y uno a uno fueron saliendo con las personas, subiendo, uno a uno. Y yo vi cuando el último ángel vino en mi dirección, igual que una flecha. Cuando yo lo miré y dije, Dios mío, me abrió sus alas. Cuando abrió sus alas me abrazó, y cuando me abrazó, yo ya estaba en este lugar. No conté un milésimo de segundo. Fue el abrazarme. Cuando me abrazó, subió. Y cuando subió, en cuestión de un milésimo de segundo, yo abrí los ojos y ya estaba en un lugar maravilloso, lindo, Dios mío. Era un lugar lindo, un lugar con un pasto verde. No tenía montañas en este lugar, era todo plano, recto, solo que en un lado, donde nosotros nos quedamos, había un río lindo, transparente, las aguas cristalinas, y yo miraba para las piedras en el medio del río. Las piedras no eran las piedras que nosotros vemos aquí. Las piedras, ellas tenían colores, eran de diamante, verdes como esmeralda, topacio, rubí, amarillas, había unas lilas. Era lleno de estas piedras, y los peces lindos pasando así, nadando, los peces lindos, wow, muy lindos. Y yo miraba para este río, era largo y llegaba hasta el final, y había un árbol, y este árbol se quedaba en un lugar más alto, como si fuera una cascadita pequeña, y esta agua era derramada de dentro de este árbol. Aleluya. Y este árbol, no sé qué árbol era, pero no sé si alguna vez vieron un bonsái, este árbol bien bonito que tiene un tronco pequeño. Era así, muy florida, verde, bonita era. Y el agua salía dentro de este tronco y iba hacia abajo, iba ahí derramándose, linda, cristalina. Y yo observaba, y había de todos los animales ahí adentro. Yo veía león, tigre, monos, varios leones bonitos. Y el león venía corriendo en dirección nuestro y yo no tenía miedo. Y de repente miraba a este león. Él llegaba y movía su melena así en mis piernas. Yo sentía el pelo del león, ese pelo grueso, ¿sabes? Medio denso, en mis manos. Cuando yo pasé las manos en su espalda, él pasó la cabeza. Así yo sentí la textura del pelo del león gruesa, y el león jugaba y corría como un gato, igual manso, y todo el mundo tocaba en los animales y no le hacían nada. Y yo miraba al cielo y era lo más lindo, parecía un cristal. No había sol, no había luna, no había estrellas, pero la claridad era plena en todo el lugar, era como si fuera un domo cristalino. Y yo observé que aquel sol en la playa, ahí donde comenzó todo en la visión, ese sol estaba al final del río, atrás de este árbol. Era un sol grande, muy lindo, muy poderoso, y no ardía en esta visión. Podía verlo, pero no ver lo que estaba dentro de él ni atrás de él. Y de repente, cuando empecé a ver toda esta belleza, empezamos a levitar. Y de repente, cuando empecé a levitar, todo el mundo levitó, solo que no levitamos uno atrás del otro. Levitamos en círculo, era un círculo bien marcado, como si fuera una mesa, como si fuera un estadio de fútbol, muy grande. Y esta cantidad específica de personas empezamos a levitar, y cuando llegamos a una cierta altura en dirección a este sol, cuando quedamos en la dirección del sol, yo empecé a ver
tronos, como si fueran sillas macizas doradas. Empezaban a venir de abajo hacia arriba y nosotros nos sentábamos en estos sillones, en estos tronos dorados. Colocábamos así nuestros brazos y todo el mundo en círculo, uno al lado del otro. Todos en círculo, uno al lado del otro. Y yo miraba y veía que todo el mundo le descendía una corona dorada, linda, brillosa, linda, y venía, se colocaba en nuestras cabezas, en este trono. Solo que yo observé algo. Mi trono tenía algunas piedras muy lindas, unas piedras rojas, unas piedras doradas, unas piedras blancas, otras verdes, algunas así, pocas, pero tenía, y en mi corona también tenía algunas piedritas, 1, 2, 3, 4, tenía piedras lindas, brillosas. Cuando yo observé a un lado, para el lado, en la ronda, en el círculo, yo observé que había personas que yo no conseguía ver el color casi del dorado del trono porque estaba lleno de piedras. Y las piedras era totalmente verde, diamante, brillosa, mucha piedra. Y yo decía, wow, qué lindo este trono. Tiene muchas piedras. Y las coronas de esta persona tenían muchas, pero muchas piedras. Brillaba más que todos, porque las piedras eran tantas que brillaba. Algunas personas tenían más, otras menos, pero todos tenían piedritas. Entonces, de repente empezó a subir una mesa recta con un mantel blanco igual a la nieve. Lindo, parecía una nube parado ahí encima de la mesa. Subía de abajo para arriba y se quedaba en la dirección de este círculo, ahí donde estábamos. Se quedaba en dirección recta, entre una punta y la otra. Y al final de la punta de esta mesa, atrás de todo, estaba este sol resplandeciente. Entonces, de repente, vino esta voz y dijo, pero no decía más como así un trono, igual que lo escuchábamos abajo en la tierra. La voz era suave, era una voz linda de escuchar, como si fuera una música cantada. La voz era un tono manso y decía, este es el momento que yo escogí para que todos ustedes tengan la oportunidad de estar conmigo en este reino eterno. Y esta voz era linda, ella nos dejaba plenos. Después que esta voz dijo esto, la mesa empezaba después a aparecer muchas copas, muchas bandejas doradas de oro. Y estas copas también eran designadas una a cada uno. Y yo veía que mi copa también tenía 1, 2 o 3 o 4 piedras brillosas. Y algunas tenían más piedras, otras tenían menos, otras tenían más o menos. Pero cada uno tenía unas piedritas en estas copas doradas de oro que iban en el círculo. Y esta voz nuevamente dijo, es el momento esperado que yo he guardado para todos ustedes que eligieron las mejores elecciones para estar conmigo y con todos aquellos que fueron por delante de ustedes y ahora están aquí para recibirlos. Y yo me quedé impresionado y detrás del sol empezó a salir unas carrozas, como si fueran unas carretas cerradas, así como que se usaban antiguamente con los caballos. Eran esas. Solo que ellas eran todo de oro, linda, todo decorado. Y los caballos al frente, lindos, blancos, así todo su pelaje blanco, cabalgando pero flotando por detrás del sol. Y ellos venían rodeando nuestro círculo de personas. Estos carruajes de oro, no había nadie empujando ellas, era solo el carruaje cerrado de oro con la puerta dorada y los caballos empujaban solo. Entonces estos carruajes empezaron a venir uno atrás del otro y paraba detrás de todas las personas que estaban ahí, uno por uno. Paraba atrás de uno, paraba atrás del otro, hasta que llegó en mí. Y al mismo tiempo, cuando todas pararon,
desembarcaron, cada uno un pariente. Había algunos que desembarcó 3, 4, otros desembarcó 1, otros 2. Y cuando este carruaje paró detrás de mí, yo no veía con los ojos, yo veía con la mente. Es como si mi mente tenía 360. Conseguía ver lo que estaba detrás de mí, a mi lado, por debajo. Era como si yo tenía una visión tridimensional. Y empecé a ver, yo vi esta puerta abriendo. Y cuando esta puerta abría, yo vi a mi padre, que ya falleció en el año 2000, en junio del año 2000. Mi padre, él era pastor evangélico de la Asamblea de Dios. Mi padre era un señor bendecido, que él falleció a los 85 años, cuando yo tenía 16 años, en el año 2000. Entonces yo vi a mi padre saliendo de este carruaje con las vestiduras blancas, y yo vi a mi abuela, que falleció en el año 2011, mi abuela María, mamá de mi madre. Ella también era una mujer de oración, del círculo de oración, y ella salía del lado de mi padre. Mi abuela se quedaba de mi lado derecho y mi padre del lado izquierdo, en mis hombros. Yo miraba para mi padre y para mi abuela, y ellos con un semblante lindo, joven. Lo que más me impresionó fue que yo decía, Dios mío, ¿cómo mi padre parece tener 20 años de edad? ¿Cómo mi abuela tiene los cabellos lindos? Y joven, muy joven, parecía de tener 20 años, 15, 16, muy joven. Pero yo sabía que era mi abuela. Su semblante, su rostro era cambiado, era joven. Y mi padre, él era calvo, así como yo, cuando estaba en la tierra. Y mi padre allá tenía cabellos platinados, lindo, lindo, lindo. Y mi padre era joven, un joven muy bonito, mi padre. Y yo miraba a él y no hablaba con la boca, y nadie hablaba con la boca. Hablábamos con la mente. Y mi padre colocaba su mano en mi hombro, y mi abuela también, y me decía, hijo mío, cómo es bueno verte aquí. Cómo yo esperé este momento de encontrarte. Es gratificante ver que hiciste las mejores elecciones hasta el fin. Entonces, de repente, yo hice una pregunta a mi padre. Y dije, padre, en mi mente, ¿por qué que mamá todavía no está aquí? ¿Por qué no está aquí? Y mi hermana no está aquí. Y mi padre dijo, hijo, este momento no ha llegado todavía, pero ellos estarán si también hacen las mejores elecciones. Y yo me quedé así impresionado, y de repente aquella voz empezó a venir nuevamente de aquel lugar del sol, de aquel sol, y nuestros parientes detrás nuestro, en aquel círculo flotando detrás de donde estábamos sentados, y esta mesa linda de Santa Cena, este círculo de sol se quedó muy cerca de la mesa. Nosotros empezamos a ver que nunca fue sol, que en realidad era Dios. Era Dios ahí en persona, sentado en el trono dorado. El trono era tan dorado y Él era tan brillante, tan dorado, que su claridad era tremenda, era comparada más que el sol. Era como si fuera de lejos el sol, pero cuando te acercabas, veías que era el trono muy gigante. Dentro del trono, encima del trono, estaba Dios sentado en este lugar, y su rostro no se veía, pero era una luz inmensa que iba para todos lados. Esta luz iluminaba todo el ambiente, todo este ambiente, este cristal de domo. No había sol, Él era el propio sol, y sus manos totalmente iluminadas, brillantes, resplandecientes de oro, sus pies. Solo que una cosa llamó mi atención: Él levantaba sus manos para adelante, y yo veía en sus manos los agujeros de un lado al otro. Ese agujero no tenía sangre, era solo la luz que salía de dentro de estos agujeros. Igual que aquella película, El Hombre de Hierro,
que tiene una lámpara en el pecho. Era como si fuera así, dentro de sus manos, aquellos focos de luz saliendo de sus manos. Entonces, en aquel momento, aquella voz de este trono, esta voz que sabíamos ya que era Dios, decía: es el momento tan esperado, para el gran momento de la Santa Cena, que yo elegí para todos ustedes reunidos aquí. Y se escuchaba esta adoración, y era así: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Era maravilloso. No daban ganas de salir nunca más de ahí. Y yo miraba y me preguntaba y decía: yo no quiero salir de aquí, no quiero irme. Y mi padre me decía: hijo, todavía no es el momento, pero está muy cercano la hora. Y cuando llegue el momento, no hagas las elecciones equivocadas. Ellos van a intentar persuadirte para que hagas las elecciones equivocadas, te van a forzar, pero haga las elecciones correctas, porque nosotros te estaremos esperando aquí. Y ahí cuando me di cuenta, yo desperté. Solo que me desperté, voy a sentarme en mi cama, desperté rápido en mi cama, me senté, y cuando me senté, lo primero que hice fue ver la hora. Cuando miré la hora, eran 1:44 de la mañana, y yo me quedé así: Dios mío, ¿qué sucedió conmigo? Yo me dormía ahora, es la 1:44 de la mañana y yo me desperté ahora, ¿qué es esto? Y ahí yo me recordé y dije: voy a intentar levantarme para ir en la sala, para abrir la ventana y ver qué sucedió. ¿Será que Jesús volvió y yo me quedé? Y intenté levantarme y no podía. Mis piernas se trabaron. Yo perdí el movimiento de mis piernas, de la cintura para abajo. Intenté levantarme y no podía. Y ahí yo caí al piso sentado de rodillas y me quedé ahí y empecé a llorar. Entré en desesperación, una desesperación tremenda. Y no podía sentir mis piernas. Estaban totalmente hormigueando. Y me quedé ahí más o menos unos 10 minutos sentado en el piso, llorando, clamando a Dios. Y decía: Dios mío, no me dejes morir. Y ahí yo fui a quitarme la remera y hay un espejo aquí al frente mío, en mi guardarropa. Y yo miré, cuando miré, ahí me desesperé porque en mi pecho tenía una mancha morada. Yo dije: me dio un infarto, algo sucedió conmigo, tengo que ir al hospital ahora. Y ahí pasó más o menos media hora, para mis piernas volvieron a lo normal. Y era de madrugada, yo me subí al auto y fui al hospital, aquí cercano. Y cuando llegué dije: estoy mal. Y ahí me atendieron, tomaron mi presión. Estaba con la presión 13,8, no estaba tan alterada, pero estaba con los latidos muy alterados, como 130, 120, no sé, muy acelerado. La persona dijo: debes calmarte. Me dio un remedio ahí debajo de la lengua. Solo que como yo soy militar, cuando llegó más o menos las 6 de la mañana, yo dije: me voy al hospital de mi unidad porque si sucedió algo, es mejor estar ahí. Me subí al auto y fui al hospital. Y ahí llegué al hospital y me dejaron ahí en la sala. Y estaba justo en el cambio de horario. Llegó el mayor, yo le expliqué lo que había pasado y le dije que estaba mal. Él me dijo: calma, vamos a hacer un electrocardiograma y exámenes de sangre para saber si tuviste un infarto. Ahí cuando llegué, la doctora me dijo: cuéntame qué pasó. Y yo le conté todo. Y cuando terminé de contar, ella se quedó así con los ojos abiertos y me dijo: vamos a ver si los resultados del examen ya salieron. Búscalos. Yo fui a la sala, busqué los exámenes de sangre y el electrocardiograma. Cuando los traje, ella los tomó, miró, pasó su mano en la cabeza, en el rostro y dijo: hijo mío, no tienes nada, nada está sucediendo,
tú no te has infartado, nada. Quédate tranquilo, está todo bien. Es ansiedad. Pero dije, ¿qué sucedió conmigo? Le conté toda la historia y ella levantó los anteojos y se limpió las lágrimas. Y yo le dije, ¿qué sucedió? Y me dijo, ¿puedo mirar lo morado en tu pecho? Y yo le dije, sí. Ella miró, ella pasó la mano, me dijo, ¿duele? Y yo le dije, no. Ella dijo, yo sé lo que sucedió con vos. Y yo le dije, ¿qué sucedió? Y ella me dijo, mira, yo era cristiana, era evangélica, hace unos 15 años atrás, y yo estoy apartada. Y con esta revelación que tú me contaste ahora, fue un avivamiento para mí, una respuesta que yo estaba pidiendo a Dios. Yo estaba medio queriendo volver, pero estaba confundida. Y esto fue una respuesta para mí porque lo que Dios está hablando a mi corazón aquí, Dios te arrebató a los cielos para ver el camino y las elecciones que debes seguir, a las cuales tu Padre hizo aquí esta trayectoria y debes hacer lo mismo. Pero esto morado en mi pecho, ¿qué es? Estoy confundido. Y ella me dijo, calma, dices que tuviste un sueño muy rápido, que te dormiste a la 1:44 y despertaste a la 1:44. Una cosa aprendí, joven. 1 minuto para Dios es como si fuera la eternidad para nosotros. Entonces, posiblemente Dios tuvo un arrebatamiento con vos. ¿Y sabes lo que sucede cuando la persona muere? El cerebro inteligente manda la sangre para todos los órganos principales, pulmones, riñones y corazón. Entonces y ella dijo, yo creo que Dios, Él te apagó en el buen sentido por 1 minuto para que puedas tener esta experiencia y hoy puedas revelar esto. Pero también voy a ser sincero. Yo fui miedoso, pasé prácticamente 2019, 20, 21 y ahora 2025, todos estos sucesos que yo he estado viendo por ahí. Y cuántas cosas que están llegando. Yo he estado leyendo la Biblia, tengo un propósito de leer la Biblia. Estoy por 2 Reyes, capítulo 9. Y Dios me ha mostrado cosas. El fin realmente está por venir, está muy cercano. Yo no creo que tengamos 10 años más.